Continuamos nuestra serie Graduados en Cristo, una serie que además, particularmente dentro de todo el esquema de formación que tenemos del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, lo que busca precisamente es inspirarnos a vivir ejemplos de vida, no a repetir historias, porque cada quien es único en su existencia, pero sí a tener inspiradores en cada siglo, para cada tiempo. Y por ejemplo, en la vida que vamos a reflexionar hoy, la de San Wenceslao, este santo inclusive yo lo llegué a escuchar alguna vez cuando nombraban santos en las misas, en una misa, me llamaba poderosamente la atención, pero es de muy destacado el hecho de que no estamos hablando de un sacerdote, de un religioso en particular, de una persona que tenga algunos votos de pobreza, de obediencia o de castidad, sino estamos hablando de un seglar, de un laico como tú, o como yo, como la gran mayoría de los que escuchan pues este tipo de serie. Y además, como plus, es alguien vinculado al poder. Antes de entrar un poquito en esta reflexión, pues yo inclusive recuerdo hace tiempo escribí un artículo sobre el modelo del poder que tuve el honor de que fuera publicado en Píldoras de Fe. Hablaba justamente del reinado del rey David, del ejercicio de la política eh, desde la óptica del rey David. Y la Iglesia Católica, yo me atrevería a decir, capaz me equivoco, pero me atrevería a decir que ha tenido más santos reyes en monarquías que santos políticos en democracia. Quizás las épocas eran distintas, quizás para algunos sean cuestionables esas proclamaciones de santidad. Yo no entraría en esa línea por un punto muy elemental, y es que cuando el Santo Padre proclama algo, pues hay una verdad de fondo que supera sus imperfecciones, que es el Espíritu Santo hablando a través de la Iglesia. Entonces, la proclamación de un santo yo todavía lo tengo dentro de aspectos que son perfectos a la imagen de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, que haya más santos en monarquía que en democracia habla de que en algo el hombre, aunque ha querido flexibilizar el poder y hacerlo más cercano a la gente, entre comillas, también es verdad que se ha enviciado más con temas de mundo. Aquí aparecen varios elementos que son muy destacados. Primero, la presencia de su abuela. Y con eso reflexionar sobre el papel de los abuelos, de estas personas que se les llama cariñosamente a veces de la tercera edad. Y el papel que tienen con sus nietos, particularmente con los nietos. Dicen que los abuelos no educan, sino que consienten, y en cierta forma es comprensible. Los niveles de paciencia y de energía no son los mismos cuando uno tiene 20, 30 o 40 años y está educando un niño, a cuando tú ya tienes una edad que como les decía a la mamá de un amigo mío, que ella los educó a ellos y a sus nietos los malcría porque ya ella educó lo que tenía que educar. Entonces, el trabajo de educar es de los padres, ¿no? Entonces los abuelos disfrutan a los nietos y eso está bien. Pero a veces yo por lo menos lo saco por mi experiencia de mi abuelo materno, que para mí, dentro de tantas cosas, yo lo he dicho en otras ocasiones, una de las referencias más hermosas que yo tengo de mi abuelo es la imagen de él constante, y yo diría que inagotable, hasta que ya su enfermedad se lo impidió. Él perdió la vista y también le dio 2 ACV, tuvo demencia senil. Pero en el largo periodo que él vivió con nosotros en casa, era esa imagen religiosa desde las 5 de la mañana en su mesa sentado, rezando, además con unos devocionarios y unas rutinas, y en la noche igual, se acostaba a las 10 y era su hora, y puede decir unas 30 minutos, pero era rezar de verdad. O sea, no era un Padre Nuestro y con sueño, no, era rezar. Y a mí esa imagen, además, un hombre de iglesia, un hombre que tuvo en la cofradía, es un hombre que tenía su traje de domingo, su paltó, o sea, además de vestirse elegante para ir a misa. Y aunque hoy tengo el recuerdo y puedo decir que mucho de lo que yo tengo en mi acercamiento a Dios lo debo a esa imagen,
a esa obediencia o ese hábito sagrado de verlo hacer algo además con disciplina. Nunca le pregunté si le aburría, si no le aburría, si qué fastidio, si por qué lo hacía. Nunca entré en esos temas. Tanto así que yo recuerdo que de niño mi abuelo, o sea, yo dormía en una litera en la parte de arriba, yo hice un altar con lucecita y tenía mis estampitas y eso estaba inspirado en él, porque era lo que yo veía en él. Y tenía mis santicos allí y con su imagen y eso me generaba mucha cercanía. Entonces, ese primer aspecto es importante porque yo creo que todos estamos llamados a nuestros hijos a transmitirle ese amor a la devoción y no caer en ese discurso además vacío y triste, que bueno, que ellos crean en lo que quieran creer cuando sean adultos, porque es que si en realidad no lo hacen de niños cuando sean adultos, no lo vamos a hacer. Y lo que es como el noviazgo, ¿no? Es como lo que tú no cultivas en el matrimonio, en fidelidad, en respeto, no puedes cosecharlo en el matrimonio. Entonces, el noviazgo es el preparativo para el matrimonio y la niñez es como que el fermento donde uno siembra todas las cosas de devociones, de oraciones que después en la vida adulta no es que te harán falta, que sí te harán falta, pero es que además tendrás una vivencia, una relacionalidad con Dios. El otro aspecto que me hizo recordar algo que de hecho me gusta mucho a nivel de historia es esa historia de la Revolución Francesa y todo lo que fue previo a la Ilustración y todo lo que derivó en Europa. Es la revolución que se levantó justamente contra la monarquía, contra el clero, contra las grandes desigualdades que sí existían a nivel social, pero además rayó en ese querer ser un estado laicista que en su momento con este pensador Maximilian eh, que fue uno de los precursores de la Revolución Francesa, además de que sembró el terror con la guillotina, matando un poco de enemigos. Este, Crearon un estado laicista, un estado sin Dios, pero después transformaron a una diosa que se llamaba la diosa de la sabiduría, la diosa del saber, y, y remarcaba el hecho de que cuando uno saca a Dios de la sociedad, pues inmediatamente vas a meter a otro falso Dios, porque el ser humano es un ser creyente. Entonces se han hecho campañas de querer sacar a la iglesia, sacar a Dios de los gobiernos. Todavía hoy vivimos eso en nuestros tiempos, pero fíjense que ya en el siglo X se veía, pues en este gobierno o sea, llevaban sus padres, que no eran precisamente la mata de la misericordia, ni de la bondad, pero gracias a su abuela, él tiene ese llamado hacia el poder. Dios lo sabe llevar por los caminos que nada más él conoce, y él lo primero que hace es defender la ley divina. Y bueno, generalmente eso no, meterse por esos caminos pasa su factura. ¿Cuál fue la factura? Bueno, lo asesinaron, además de una manera vil, como murieron muchos emperadores en la época romana, que murieron acribillados o asesinados por otros que también querían el poder, ¿no? En esencia, creo que una de las cosas que más nos pide hoy Dios a los laicos y especialmente a los que pueden optar al poder es no olvidar la importancia de darle a Dios el papel protagónico que necesita tener la sociedad con Dios, porque de ahí viene la fuente de los buenos valores, de la, de la gracia, del acompañamiento. No sé por qué, bueno, sí, quizás sí lo sé, para mí tiene mucho fundamento diabólico todo eso, pero no sé por qué hay tanto desprecio hoy en lo político, a las leyes de Dios, tanto así que cuando se van a tocar temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio, inmediatamente lo que se hace es vetar la opinión de la iglesia. O sea, la iglesia se dice que no debe opinar en esas cosas y wow, la iglesia ha tenido por más de 2000 años, además la experiencia de la historia. La iglesia ha sabido lo que es caminar por demagogias, por monarquías, por dictaduras, por democracias, por leyes anticlericales, también por el exceso de poder, por los errores de mezclarse con la corrupción y la política. Todo eso lo ha caminado la iglesia y creo que no en vano esa experiencia hay que saberla tener ahí presente porque el mundo sin Dios no es mundo. En realidad va a ser un patio, una piscina seca
de ansiedades, de corrupción, de malvivir, de no reconocernos como seres humanos. Creo que al final Wenceslao se perfila como quizás el ideal del político que nos hace falta, no solamente de que sean personas competentes, que sepan gestionar recursos, gerenciar, sino también que le den un espacio a Dios en su manera de ejercer el poder y de servir. Así que bueno, esperemos en Dios que Dios nos dé, así como pedimos familias santas, sacerdotes santos, pues también nos dé políticos en democracia que tengan hambre de santidad y de hacer las cosas bien. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.